y a su nombre. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Levanta las manos para Dios, levanta las Biblias para los cielos, cierra los ojos, diga: habla, Señor, con nosotros. Necesitamos oír tu voz, hablar poderosamente a nuestras vidas. Habla, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Comienza dando gloria, gloria, gloria. Señor, habla, Señor, con nosotros. Misericordia, Señor, de nuestras vidas. Misericordia, Señor, de mi vida, Padre, porque soy miserable pecador, Señor. Soy verme, Señor. Soy bacteria, Señor. Soy polvo, ceniza, Señor. Sin ti nada soy, nada puedo, nada tengo, Señor. Tenga misericordia de mi vida, Señor. Manifiéstate, Señor, en esta noche, Señor, para enseñarnos, Señor, aleluyas, bajo la guía, aleluyas, de tu divino Espíritu Santo. Purifícanos, Señor, desde las plantas de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza, Señor. Límpianos, lávanos, regenéranos, Señor. Capacítanos, Padre, llénanos de tu gracia, de tu poder. En el nombre de Jesucristo, bendice tu iglesia, Señor. Reprendemos, echamos fuera, expulsamos todo impedimento, toda furia del enemigo, toda fuerza de Satanás, que salga en el nombre de Jesús. Señor, gracias por todas las cosas. Bendícenos, Padre. Te exaltamos, te adoramos, porque eres digno de glorias, honras y alabanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Glorias a Dios. Tome asiento, amados del Señor. Desoculpen sus manos y glorifique a Dios con los aplausos fuertes, fuertes para Cristo y a su nombre. En estos dos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, nosotros vamos a entrar en una nueva etapa del estudio de este hermoso e importante libro. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, nosotros tenemos la revelación de algunos eventos que van a ocurrir antes del inicio de la grande tribulación. Y a su nombre. La gran tribulación durará 7 años. Será un periodo donde el anticristo se revelará. Sin embargo, antes del comienzo de la gran tribulación, el apóstol Juan presencia por medio de una visión 3 hechos. Y nosotros vamos a enfocar nuestra meditación en estos 3 hechos y en las cosas que están en el mismo contexto. El primero, el arrebatamiento de la iglesia. El segundo, la visión del trono de Dios de forma bastante periférica y todos sus alrededores. Y por último, la visión del libro sellado con 7 sellos y el Cordero. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a detenernos en estos 3 hechos presenciados por Juan en sus visiones. Y a su nombre. Lo primero, como hemos visto, es el arrebatamiento de la iglesia.
Ahí mismo en el versículo primero, Apocalipsis 4, ahí ya empieza a hablar. La escena cambia en el capítulo 4 de Apocalipsis. En estos dos versículos nos movemos de la tierra, del plan físico terrenal al cielo, y para lo que aún ha de suceder. Y a su nombre. En los capítulos 2 y 3 nosotros hemos visto al Señor Jesús andando entre sus iglesias en la tierra. Amén. Ahora cambia la escena. Ahora cambia. A Juan se le abre una puerta en el cielo. ¿Vive o no vive? En estos primeros capítulos de Apocalipsis es interesante que encontramos tres de las puertas más importantes de la vida. Como pastor me explica, ¿sí? En el capítulo 1, 2 y 3 y ahora en el 4 capítulo, en estos 4 primeros capítulos encontramos algunas de las puertas más importantes de la vida. Tres de ellas en verdad. La primera nosotros vemos que es la puerta de la oportunidad. Allá en Apocalipsis, algunos versículos para atrás, capítulo 3, versículo 8, cuando el Señor Jesús escribe a los hermanos de Filadelfia, Él dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es una puerta de oportunidad, es una gloriosa puerta de oportunidad para que cumplamos nuestra misión. ¿Quién aquí tiene una misión? Diga gloria a Dios. La segunda puerta es la puerta del corazón. Está en Apocalipsis 3:20. En la carta para la Odisea, el Señor, después de presentar el reproche, Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y a su nombre todos los corazones reciben esta llamada en la puerta del corazón. Grandes, pequeños, ricos, pobres, famosos, anónimos, ellos reciben esta llamada de Cristo en la puerta del corazón. Y a nosotros está el abrir o el no abrir la puerta para Cristo entrar. Si abrimos, las cosas cambian. Si abrimos, tenemos acceso a la gracia inmensurable, el favor inmerecido de Dios para nuestras vidas. Y a su nombre. Y la tercera puerta que vemos abriéndose es la puerta de la revelación. Justo en este primer versículo del capítulo 4, la palabra dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Se ofrece a cada persona la puerta que da acceso al conocimiento de Dios y la vida eterna a través de su palabra. Y a su nombre. ¿Quién quiere entrar por esta puerta del conocimiento de Dios? Diga: gracias, Señor, por esta puerta abierta. Es la misma palabra de Dios. Y a su nombre. En los capítulos anteriores iniciamos con Cristo parado entre los candeleros, o sea, las iglesias. Jesús estaba escribiendo sus cartas a los fieles de las iglesias, pero a partir de este punto el libro de Apocalipsis presenta una visión del futuro. Y a su nombre. En el verso 1 dice: y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Vive o no vive? Aquí Juan es arrebatado en espíritu y va hasta el tercer cielo. Esta subida de Juan es una figura de lo que será el arrebatamiento de la iglesia. Aleluyas. ¿Quién está se preparando para el arrebatamiento? Diga: Maranata, ven Señor Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Aunque Juan ha tenido esta grandiosa experiencia de haber sido arrebatado al cielo, no fue el único en pasar por esto.
No, pastor, pensaba que Juan fuera el único. No, Pablo también pasó por esta misma experiencia. Y Pablo cuenta esto en 2 Corintios capítulo 12 de los versículos 2 al 9. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Aquí Juan escucha en este verso una voz como una trompeta. Todos estos elementos simbolizan el exacto momento en que la iglesia será arrebatada por el Señor. ¿Quién está esperando el toque de la trompeta? Levanta las manos y grita: Maranata, ven Señor Jesús. Y a su nombre. Y Juan, por medio de visiones, participa de todo esto al ver las cosas futuras que habrán de suceder con la novia de Cristo. ¿Quién es la novia de Cristo? Aquí levanta las manos. Diga a la novia que está a tu lado: el novio viene pronto, prepárate. El novio viene pronto. Oh, glorias a Dios. De los versículos 2 al 11 empezamos entonces a ver la visión del trono de Dios y todos sus detalles periféricos. El capítulo 4 da mucho énfasis al trono de Dios. Amén. La visión del trono nos muestra que Dios está en el control de la historia. Y es interesante que en los capítulos siguientes que estudiaremos serán relatadas en las visiones tragedias naturales, el surgimiento del anticristo, serán relatadas horrendas persecuciones, cosas jamás vistas, escuchadas, anunciadas anteriormente. Y a su nombre. Sin embargo, recordémonos de la visión de este trono y de su significado. La visión de un trono glorioso es animadora para Juan en este momento. Cuando Juan recibe esta visión y ve el trono, Juan estaba pasando por persecuciones, estaba preso en la isla de Patmos. La mayoría de los apóstoles ya habían sido muertos en el martirio. Los cristianos fieles estaban siendo perseguidos. Y cuando Juan ve el trono del Señor, esto fue alentador, animador para Juan. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo para él: hey Juan, yo estoy en el control absoluto de todas las cosas. Hey Juan, yo estoy en el trono. Hey Juan, yo tengo el control de la historia. Hey Juan, todo está bajo mi comando. Levanta tu mano derecha y grita: Jehová está en el trono. Diga: Jehová está en el trono. Y a su nombre. Y a su nombre. Juan ve a alguien sentado en el trono. El trono de Dios se menciona corrientemente en el Antiguo Testamento también. No es facultad única y exclusiva del Apocalipsis o del Nuevo Testamento. El profeta dijo en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 19: yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. El salmista también cantó en el Salmo 47 versículo 8: Dios se sienta en su santo trono. Isaías también vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. El trono de Dios representa su majestad. El trono de Dios representa que Él tiene el control de todas las cosas. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Y a su nombre. Juan ve a Dios. Un festival de colores sale de este trono. Y esto es la manera bíblica de ver a Dios en términos de luz. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 16, Pablo escribiendo al joven Timoteo dijo: el que habita en luz inaccesible. Y a su nombre. Dios es luz.
Mucho antes, en el Salmo 104, de los versículos 2 al 4, el salmista había dicho: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Este es el Dios que servimos, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, el Dios inmensurable. A Él sea la gloria, honras y alabanzas. Y Juan describe estos colores en el verso 3 como similares al jaspe y al sardonio. Estas luces nos recuerdan la gloria de Dios. Nos recuerdan las palabras del apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1 versículo 5, cuando dice: Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en él. Y a su nombre, y a su nombre. Diga a la persona que está en su lado: si estás en tinieblas, está faltando la presencia del Dios Padre de las luces. Diga en el nombre de Jesús: si estás en tinieblas, está faltando la presencia del Dios que es Padre de las luces. Levanta su mano, porque Él es un Dios de luz, Él es un Dios poderoso. Y a su nombre, y a su nombre. Y en el versículo 5, Juan ve relámpagos saliendo del trono. Amén. Estos relámpagos simbolizan la impresionante majestad de Dios y su inmensurable poder. Y es bueno recordar que la aparición de Dios en la Biblia muchas veces se da acompañada de relámpagos, de truenos. Y a su nombre. ¿Cómo, pastor? ¿Dónde se vio esto? Es fácil. Éxodo capítulo 19 versículo 16. La Biblia dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo, porque estaba en el campamento. Y a su nombre. Estos relámpagos, estos truenos simbolizan la impresionante majestad de Dios y su inmensurable poder. Dios tiene el poder, aleluyas. El poder pertenece a Él. Y a su nombre, y a su nombre. Juan ve un arco iris de esmeralda encima del trono. El arco iris alrededor del trono nos recuerda, por supuesto, la apariencia de la gloria de Dios. ¿Y por qué esto, pastor? Porque es exactamente lo que Ezequiel, allá en Ezequiel capítulo 1 versículo 8 dijo: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me prostré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y a su nombre. Ezequiel cae prostrado al ver la manifestación de la gloria de Dios. ¿Quién cree que Dios hoy también manifiesta su gloria aquí en medio de nosotros? Levanta las manos y diga: manifiesta tu gloria, Jehová, manifiesta tu gloria, Señor. Y a su nombre. Este arco iris alrededor del trono también nos recuerda de la alianza que Dios hizo con el hombre después del diluvio. Y a su nombre, y a su nombre.
Allá en Génesis capítulo 9 de los versículos 1 al 5 la Biblia dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y yo me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser vivente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Levanta su mano derecha y declare: Jehová es un Dios fiel, cumplidor de su pacto. Levanta su mano y diga: mi Dios es fiel. Y a su nombre. Podemos entonces decir que este arco iris que Juan vio alrededor del trono nos recuerda una alianza misericordiosa firmada en el inmensurable amor de Dios por la humanidad. Levanta la mano y grita: mi Dios es un Dios de amor, es un Dios de pactos, es un Dios fiel, es un Dios que nos ama, es un Dios que quiere salvarnos. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Juan entonces ve un mar de cristal, de vidrio, frente al trono, en el versículo 6 del capítulo 4. Sin embargo, en el original no se dice que había un mar de vidrio, sino que como si fuera un mar de vidrio. Hay mucha diferencia, y a su nombre. Amén. Era algo que transcendía, o sea, era algo que estaba más allá de la descripción, de lo que podía ser Juan para describir, pero que se podía comparar solamente con un gran mar de vidrio. Y a su nombre. ¿Y por qué esto, pastor? Quizás porque en la antigüedad los reyes solían dibujar la imagen del mar delante de sus tronos. Les gustaban pintar, dibujar el mar delante del trono, porque el mar retratado delante del trono expresaba su majestad y poder. Y a su nombre. Aleluyas. Dios es un Dios de majestad y un Dios de poder. Y ahí Juan ve criaturas rodeando el trono. A partir del versículo, de los versículos 4, 5b, 6b al 8, él ve 24 ancianos. Y ahora estamos llegando a uno de los pasajes, digamos, difíciles, que son característicos del Apocalipsis. Nos encontramos ahora con 24 ancianos y luego con 4 seres vivientes. Sin lugar a duda, esto es un desafío para nosotros identificarlos. Los 24 ancianos aparecen repetidas veces en el Apocalipsis. Algunos dicen que es algo relacionado a los sacerdotes en Israel. ¿Y por qué dicen esto, pastor? Esto se debe al hecho de que habían tantos sacerdotes que era imposible que todos los sacerdotes sirvieran al mismo tiempo. ¿Y qué se hizo? Se hizo entonces 24 turnos. Se hizo una escala y los sacerdotes entonces servían en turnos de 24, o sea, eran 24 turnos. Cada un grupo de sacerdotes servía por 1 hora. Y a su nombre. Algunos dicen que es por cuenta de esta escala. Y a los líderes, a los presidentes de estos sacerdotes se llamaban de ancianos príncipes o gobernadores de la casa de Dios. Y esto vemos en Primera de Crónicas capítulo 24 de los versículos 7 al 18. Se sugiere también que los 24 ancianos representan simbólicamente los levitas. ¿Y por qué, pastor?
porque los levitas también estaban divididos igualmente. Era mucho levita. Entonces se hicieron grupos, escalas. Y estas escalas eran divididas en 24 turnos. Ellos servían en 24 turnos, o sea, cada grupo de levitas servía en el templo durante 1 hora. Y en este caso encontramos un paralelo, pues los ancianos del Apocalipsis también tenían arpas, conforme veremos en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. O sea, tanto los levitas del Antiguo Testamento, como está en 1 Crónicas 25 del 6 al 31, como los ancianos que también está en la Biblia, en Apocalipsis 5, 8, todos tenían arpas. Y a su nombre, vive o no vive. Así que los que aceptan esta interpretación juzgan que ellos representan el ideal celestial del culto terrenal de los sacerdotes y levitas en el templo. En resumen, y ahí es la versión que más es acepta por los eruditos, por los estudiosos de la Biblia. Los 24 ancianos representarían la iglesia en su totalidad. ¿Cómo, pastor, me explica? La iglesia en su totalidad era formada por judíos y gentiles. Entonces los 12 serían representando las 12 tribus de Israel, más 12 apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Quién está entendiendo? 24 en el total, representando la totalidad de la iglesia del Señor Jesús. ¿Quién pertenece a la iglesia de Cristo? Levanta las manos y grita gloria a Dios. ¿Vive o no vive? Después se ve los 7 espíritus. Y ya hemos hablado sobre los 7 espíritus semana pasada, gloria a Dios. Y entonces se ve los 4 seres vivientes. Del versículo 6 al 9, aquí llegamos a otro de los problemas simbólicos del Apocalipsis. Los 4 seres vivientes aparecen con frecuencia en la escala celestial. Cuando se empieza a leer el Apocalipsis, vas a ver en varias partes la aparición de los seres, de los 4 seres vivientes. Y a su nombre. ¿Y qué dice el Apocalipsis acerca de ellos en las diferentes ocasiones que aparecen? Entonces hay detalles. Todas las veces que aparecen los 4 seres vivientes hay detalles. Por ejemplo, el primero, la apariencia es igual, por supuesto. Es parecido con un león, se asemeja al becerro, al hombre y el águila. Se encuentran siempre cerca del trono de Dios y del Cordero. Todas las veces que vemos la aparición de los 4 seres vivientes, están cerca de Dios y cerca del Cordero. Y a su nombre. Ellos tienen 6 alas y están llenos de ojos. Se dedican a pleno tiempo a alabar y adorar a Dios y a su nombre. Otro detalle es que tienen ciertas tareas. Por ejemplo, más adelante nosotros vamos a ver que ellos invitan a aparecer en escena a las terribles manifestaciones de la ira de Dios. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Uno de ellos, por ejemplo, entrega a los 7 ángeles. Más adelante vamos a ver una de las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Entonces son detalles que podemos ver de los 4 seres vivientes. Todas las veces que ellos aparecen, una de estas cosas o todas ellas juntas también acontecen. Están cerca del trono de Dios, tienen tareas específicas. Ellos tienen 6 alas, están llenos de ojos. O sea, son detalles comunes en todas las apariciones de los 4 seres vivientes. Alguien diga gloria a Dios.
Y es interesante porque parece que se trata de los mismos que encontramos en el relato de Ezequiel, donde el profeta los identifica como querubines. Y nosotros no podemos nos olvidar que Juan parece constantemente inspirarse en Ezequiel y también en Isaías. Y hay opiniones diversas acerca de estos 4 seres vivientes. Si usted va a buscar los estudiosos en teología, hay muchas divergencias. Y a su nombre. Algunos dicen que representan 4 fuerzas de la naturaleza. No son pocos los que piensan esto. Otros dicen que representa la creación entera, que hace culto incesante al alabar al Creador y a su nombre. Sin embargo, la mayoría de los eruditos de la Biblia, los teólogos, ellos entienden que representa, simbolizan los 4 evangelios y a su nombre. Pero pastor, 4 evangelios. Ahí tiene la figura de un hombre, tiene la figura de un águila, tiene la figura de un león, tiene la figura también de un becerro. ¿Y cuál es la base para estos que creen que estos 4 seres vivientes serían los 4 evangelios? Y la respuesta es que, por ejemplo, el hombre sería el evangelio de San Mateo. ¿Y por qué? Ya que el evangelio de San Mateo comienza con la genealogía humana de Cristo y a su nombre. ¿Y qué sería entonces el león, pastor? El león sería el evangelio de Marcos, ya que comienza diciendo sobre Juan Bautista, la voz que clama en el desierto. Y en el desierto es el león que ruge y a su nombre. El toro sería ¿quién? Sería Lucas, porque comienza con la historia del sacerdote Zacarías. Y el sacerdote en el Antiguo Testamento era el que sacrificaba los toros para los sacrificios en el templo. ¿Vive o no vive? Y a su nombre. Y el águila sería Juan. La razón es que desde el prólogo de su evangelio se remonta con la prestancia de un águila hasta las alturas de la misma divinidad. ¿Vive o no vive? ¿Quién es el que vive? Y así se acaba el capítulo 4 y 5 con estos 4 seres vivientes, donde hay mucha divergencia de interpretación, pero seguramente trátase de los 4 evangelios. ¿Quién cree que aquel que acepte el evangelio del Señor Jesús, quien cree que aquel que vive una vida de acuerdo con los evangelios, aleluyas, es alguien que conoce la verdad, las buenas nuevas de salvación, y a través de la gracia, el favor inmerecido de Dios podrá vivir eternamente con Dios en los cielos? Levanta las manos y grita gloria a Dios y a su nombre. ¿Vive o no vive? Y el capítulo 5 empieza con la visión del libro sellado con 7 sellos y del Cordero. ¿Vive o no vive? Debemos de tratar de visualizar la escena que nos describe Juan. Y para esto tenemos que entender que hay un antecedente de la visión de Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mira lo que dice: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes, y a su nombre. O sea, hay un antecedente de lo que vio Juan en Ezequiel, y debemos fijarnos en que era un rollo
y no un libro lo que Dios tenía en las manos. No era un libro, era un rollo. Porque en el mundo antiguo hasta el siglo II después de Cristo, la forma en que se presentaba un escrito era un rollo, no el libro como lo conocemos nosotros hoy día. Y a su nombre. El rollo se hacía de papiro, que se fabricaba en hojas de 20 centímetros por 14 y que se unían horizontalmente hasta alcanzar el tamaño necesario. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, vamos aquí dar algunos ejemplos para que ustedes tengan una idea. Segunda, tercera de Juan, el libro de Judas, y podemos incluir también Filemón, no ocuparían más que una hoja de papiro. Amén. Marcos, más o menos, ocuparía un rollo de 6 metros. Romanos, un rollo de 4 metros. Juan, 8 metros. Mateo, más o menos 10 metros. Y según los estudiosos, Apocalipsis ocuparía un rollo de más o menos 5 metros. Sería más o menos este rollo que Juan vio en las manos de Dios. Y a su nombre. Y el rollo que Juan vio, él tenía 2 características. ¿Y cuáles eran las características? La primera, estaba escrito por delante y por detrás, o sea, en las 2 caras. El papiro se hacía de la membrana interior de la planta de este mismo nombre que crecía en el río Nilo. Pero el papiro era caro, así que cuando uno iba a escribir mucha cosa, él no utilizaba varios papiros, él utilizaba las 2 caras, frente y atrás. Y a su nombre. ¿Qué pasa? Cuando Juan vio el papiro escrito frente y atrás, la primera característica es que había muchas cosas escritas en este libro. Y a su nombre. No eran pocas cosas, eran muchas cosas. Es la primera característica. Y la segunda característica es que estaba sellado con 7 sellos. Y a su nombre. El único documento ordinario que se sellaba con 7 sellos era el testamento. Según el derecho humano, según el derecho romano de la época, los 7 testigos del testamento los sellaban con sus sellos. Y solo se podía abrir cuando los 7 testigos o sus representantes legales estaban presentes. Y los que creen esto, la interpretación sería que el rollo puede ser que fuera lo que podríamos llamar de testamento de Dios, o sea, su última voluntad sobre los asuntos del universo. Esta es una interpretación, pero la más probable es la más sencilla. O sea, esto significa que trátase de un profundo secreto. Y a su nombre. O sea, el contenido del rollo era tan secreto que estaba sellado con 7 sellos. ¿Vive o no vive? Los 7 sellos indican la importancia de su contenido. Y los sellos estaban ubicados a lo largo del pergamino, de forma que a la medida que cada uno de ellos se rompe, más de este contenido podría ser leído para revelar la próxima fase del plan de Dios para el fin del mundo. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Y en el versículo 2 del capítulo 5, escúchase una voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Un ángel pregunta:
si había alguien capaz de desatar los sellos y abrir el libro. Pero nadie en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos era digno de abrir el libro. ¿Vive o no vive? Entonces uno de los ancianos anuncia la existencia de alguien que venció y tiene por lo tanto el derecho de abrir el libro y sus sellos. ¿Quién era? El versículo dice: el león de Judá y la raíz de David. Alábelo. El león de Judá y la raíz de David era el único digno de desatar los sellos y abrir el libro. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Y es interesante porque nos acercamos ahora de uno de los momentos más impresionantes del Apocalipsis. Es la entrada del Cordero en el centro de la escena celestial. ¿Vive o no vive? Ciertas cosas conducen para este clímax. Por ejemplo, Juan había llorado. ¿Y por qué, pastor, Juan había llorado? Porque no había nadie a quien Dios pudiera revelar sus secretos. ¿Vive o no vive? Entonces se acerca Juan, uno de los ancianos, en función de mensajero, y le dice: no llores, Juan. Aleluyas. El anciano le dice a Juan que Jesucristo ha obtenido tal victoria y que estaba capacitado para abrir el libro y desatar sus sellos. Y dos títulos se aplican. El primero, el león de la tribu de Judá. ¿Y por qué? Este título remonta a la bendición de Jacob. Cuando Jacob, en Génesis capítulo 49, en el versículo 9, él va a dar la bendición a Judá. Jacob utiliza el término cachorro de león cuando se refiere a Judá. Allá en Génesis 49, 9. Si el mismo Judá era un cachorro de león, es apropiado llamar al supremo miembro de su tribu el león de la tribu de Judá. ¿Quién puede adorar el león de la tribu de Judá aquí en esta noche? Y a su nombre. La fuerza del león y su indiscutible posición como rey de los animales le hacía ser el emblema apropiado del todopoderoso Mesías que esperaban los judíos. ¿Vive o no vive? Pero tiene el segundo título, y el segundo título es la raíz de David. Y este título también se remonta a la profecía del profeta Isaías, allá en el capítulo 11, versículo 1, que decía: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién fue Isaí, pastor? Isaí fue padre de David. ¿Quién se acuerda? Que el profeta Samuel va a la casa de Isaí para ungir uno de sus hijos, y ahí pasa los hijos, pasa Eliab, pasa todos ellos, y por último se unge a David. Entonces remonta a esta profecía y a su nombre. ¿Vive o no vive? Esto quiere decir que Jesús fue el hijo de David, el Mesías prometido, aleluyas, el deseado de las naciones. Él es el león de la tribu de Judá, Él es la raíz de David, a Él sea la gloria. Él es digno de abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Y la visión sigue. En el versículo 6 nosotros leemos: y miré y vi que en medio del trono
y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y a su nombre. Y es interesante porque el Señor todavía tenía las señales de haber sido sacrificado. El cordero inmolado. Y tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, este es el momento supremo de la visión. La presentación del cordero en la encena de los cielos. Y a su nombre. El cordero es una de las grandes ideas características del Apocalipsis. Para que ustedes tengan una idea, encontramos Juan le llamando al Señor Jesús de esta forma no menos que 29 veces. Por 29 veces Juan nombra al Señor Jesús como el Cordero. Y la palabra usada para Cordero no se usa en ningún otro libro del Nuevo Testamento, apenas en Apocalipsis con referencia a Jesús. En Juan capítulo 1 versículo 29, Juan Bautista, cuando ve a Jesús, que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quien ya leyó esto en la Biblia, diga gloria a Dios. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 vemos de nuevo la mención del Cordero, cuando Pedro habla de la sangre preciosa de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Isaías 53:7 vemos un cordero llevado al matadero. Pero en todos estos casos la palabra griega utilizada es la palabra amnos. Acá en Apocalipsis Juan utiliza la palabra arnios. Es otra palabra, es otro término. ¿Y qué quiere decir esto? Al usar este término tan frecuentemente en otros lugares, y aquí apenas en Apocalipsis, ese término arnion, Juan está diciendo que es algo nuevo, algo inédito, algo que está siendo revelado, algo nuevo, algo que excede nuestra vana comprensión. Y a su nombre, ¿vive o no vive? ¿Y qué significa, pastor, los 7 cuernos? Los 7 cuernos significan la omnipotencia del Señor. Y a su nombre. En el Antiguo Testamento el cuerno simboliza 2 cosas. Primero, simboliza el poder, y segundo, representa el honor. Y a su nombre. ¿Quién está seguro de que el Señor tiene el honor y el poder? Diga gloria a Dios. Aquí tenemos una grande paradoja, ¿verdad? Porque el cordero lleva las heridas sacrificiales. Como vimos, un cordero inmolado en el versículo 6, pero al mismo tiempo está revestido del poder del mismo Dios para desbaratar a sus enemigos. Aleluyas. Levanta tu mano y diga: mi Señor es un Señor omnipotente. Levanta las manos y adore la omnipotencia de Cristo. Levanta las manos y adore la omnipotencia del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Tenía 7 cuernos. El número 7 representa la perfección. O sea, el poder del Cordero es perfecto, más allá de toda resistencia que pueda tener el diablo, el enemigo. Y a su nombre. Y ya para concluir, de los versículos 7 al 14 tenemos el más impresionante coro de alabanza
que escuchará jamás el universo. Y llega en 3 oleadas. Primero está la alabanza de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Aquí podemos ver la naturaleza y la iglesia unidas en la alabanza del Cordero. Aleluyas, oh glorias. Luego se producen las alabanzas de las miriadas de ángeles, o sea, aquí tenemos a todos los habitantes de los cielos elevando también voces de alabanzas al Señor. Y después Juan ve toda creación con todo el universo cantándole también alabanzas. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Quién es el que vive? Aleluyas. ¿Y qué pasa con esto, pastor? Descubrimos entonces que el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos está diseñado para alabar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Descubrimos que cielos, tierra y toda creación está diseñado, fue creado para adorar y exaltar al Dios verdadero, poderoso, y a su nombre. Cuando los libros se abren, cuando este libro está abierto, mejor dicho, y los sellos están desatados, entonces comienza el juicio a cumplirse. Aleluyas. Comienza entonces la gran tribulación. Hasta aquí fue mucho teórico, ¿verdad? Mucha cosita, muchos detallecitos. Pero a partir de la gran tribulación, nosotros vamos a ser despertados por el Espíritu Santo, para que jamás imaginemos, al menos imaginemos la posibilidad de quedar. Porque el sufrimiento que tendrá en la gran tribulación es un sufrimiento jamás visto, experimentado en la historia de la humanidad. Pero tranquilo, iglesia, aleluyas. Nosotros, la iglesia de Cristo, ya no estaremos más aquí para vivir la gran tribulación. Estaremos con Cristo participando de las bodas del Cordero. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero de esto hablaremos la próxima semana. Póngate de pie en el nombre de Jesús. Cosas que están por venir. Cosas que están por acontecer. Y hay personas que imaginan que esto va a suceder dentro de mucho tiempo, de aquí a muchos años. Yo no tendría tanta certeza. Si yo fuera usted, yo buscaría más de Dios. Yo buscaría acercarme lo más cerca posible del Señor. Porque esto todo está muy cerca de acontecer. Las señales están cumplidas. Después en tu casa lea Mateo capítulo 24. Y vas a ver que las señales todas descritas en Mateo 24 están en su totalidad casi cumplidas. Las señales que el Señor deja para mostrarnos que la hora, el momento de su venida está cerca, están prácticamente todas cumplidas. El Señor Jesús está volviendo. Pastor, ¿será verdad? Es verdad. Esté o no esté preparado, el Señor Jesús está volviendo. A usted le guste o no le guste, Jesús está volviendo.
usted piense que es verdad o que es invención, no importa. Jesús está volviendo. Prepárate, iglesia del Señor, para te encontrarte con el Señor Dios Todopoderoso en las nubes, en los aires. Y a su nombre, levanta su mano para Dios. Levanta su mano para Dios. Diga: sí, Señor, prepárame. Yo no quiero quedar en este mundo perdido. Señor, Señor, ayúdame a santificarme de cuerpo, alma y espíritu, para que yo pueda subir y vivir eternamente contigo. Levanta su mano para Dios. Canta conmigo así bien bonito, todos juntos, bien fuerte.